Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 16 del Tratado de Baba Batra. Vamos a ver en gran parte la historia de Job. Nos dice la Gemara, perdón, primero antes, ayer prometí que iba a dar una explicación sobre este dicho con el que terminamos la página de ayer. Dijo Amar Rabbi Shmuel Bar Nachman y Amar Rabbi Yonatán, que dijo Rabbi Shmuel Bar Nachman y el nombre de Rabbi Yonatán, Kol Amar Malkat Sheba, Ishaita, todo el que dice que la reina de Saba era una mujer, Toe, se equivoca, sino que se refiere al Malhut, al reinado. Nosotros sabemos que realmente Shlomo se casó con ella. Entonces, explica el Maharal y dice, todo aquel que dice que la reina de Saba era solamente una reina, era solamente la mujer de Shlomo, se equivoca. ¿Por qué? Porque en realidad ella era la que mandaba en el reinado. Ella en sí mismo era el reinado de Saba. Muy bien, ahora sí. Vamos con la historia de Job. Dice así. Eh, Vayhi Hayom, dice el libro de Job, y fue aquel día. Hayom, ¿a qué se refiere? Rosh Hashanah, Vayabou, Kol Benei Elohim, Leidiatzeb, al Hashem. Y vinieron todos los Benei Elohim a presentarse delante de Hashem para, dice aquí, la Ridimot, dice Rashi, para pelear con él. Decir qué pasa en Rosh Hashanah, que todas las criaturas del mundo se presentan ante Hashem para ser juzgadas. Vayabó Gam Hasatán Betoham. Y entre todos ellos vino el Satán, el Yetzer Hará, para acusar a las criaturas del mundo. Vayomer Hashem el Satán, Meaim Tabo. Le dice Hashem al Satán, ¿de dónde vienes? Vayan a Satán. Entonces ahí respondió el Satán, etcétera. Dice la Gemara, explica el versículo, a ver si tenemos aquí el versículo entero. A ver si lo tenemos entero aquí. Lo debemos tener entero, pero está muy pequeño y no veo nada. A ver, justo antes. Vahibim Shefot HaShofetim. Vahi Hayom Vayabo Bene Elohim Leyaseb al Hashem. Vayabo a Satán y Betoham, como ya hemos dicho. Vayom Hashem el Satán. Mein Tabo, ¿de dónde vienes? Vayan a Satán, respondió Satán. A Hashem, Vayomer Mishut Baares Umeitalechba. Es decir, vengo de pasearme por toda la tierra. He estado haciendo un tour por la tierra a ver qué es lo que podía encontrar. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Amar Lefanab, le dijo el Satán, Ribon Sherolab, perdón, Señor del universo, eh, Shati Bejola Olam Kulo, me pasé por toda la tierra, pero Matzati Neiman, que abdeja Abraham, y no encontré a nadie fiel a ti como tu siervo Abraham. Shamártalo, que le dijiste, Kum y Bares, levántate y anda por la tierra a su anchura y a su largura, ¿sí? Kilejaur Zarahan etatija, porque a ti y a tu descendencia se la voy a dar. Dice, Kum y Bares le horcau le rojba, Kilejau etenena, porque a ti te la voy a dar. La filu, e incluso a pesar de tu promesa, Besha'a, Shelo Matzah Makom Likbor Sara. Hcana, ¿verdad? Meoche que el Kesef, lo hideher ajar midoteja. Es decir, tú le prometiste a Abraham que vaya por toda la tierra porque tú se la vas a dar. Cuando llegó el momento de enterrar a su esposa Sara, no tenía dónde, tuvo que comprarlo a un precio desorbitado. Y a pesar de ello, en ningún momento puso en cuestión tus cualidades, tus atributos, y siempre guardó la fe en ti. Vayamos a Hashem, Satán, dijo Dios al Satán, a Santa Libeja, al Abdi Eyob. ¿Acaso te has fijado en mi siervo Eyob? ¿Quién camohu Baares? Porque no hay como él en toda la tierra. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Adola Neemar de Eyob, Yoter Mimash Neemar de Abraham. Dice, es más lo que se dijo sobre Eyob que lo que se dijo sobre Abraham. Y lo de Abraham que ti, porque sobre Abraham está escrito, Kiata Yadati, porque yo ahora sé, y era Elohimata, que tú eres temeroso de Dios. Y con respecto a Job está escrito,
Imtam Ishtam Veyashar Yere Elohim. Besar Mera. Una persona íntegra, recta, temeroso de Dios y que se alejaba del mal. ¿Cuántos atributos buenos le dieron a Job? Y Abraham solamente le dijo Yere Elohim, temeroso de Dios. Ahora pregunta la Gemara y dice, Mai Sarmera. ¿Qué significa que se aparta del mal? Amar Rabbi Abba Bar Shemuel, dijo Rabbi Abba Bar Shemuel, y Job Vatran Bemamono Haya. Y Job era Vatran, es decir, que dejaba pasar todo lo que tenía que ver con su dinero. Minagosh Elolam, ¿cuál es la costumbre del mundo? No tenga Tziperutá la Hanbani. Cuando una persona paga en la tienda y le dicen, son 100, 103,7 shekel. El coma 7, ¿sí? No hay forma de pagar coma 7. No hay 0,1 shekel o 0,2 shekel. ¿Qué decir yo? Toma, vale. Toma los 3 shekelaim para completar, quédatelos. El Batrán, es decir, que sobre el cambio no se preocupaba, lo daba de más. Y yo vitra a Michelo, muy bien. Entonces eso es lo que vio, que por eso le llamaban Besar Merah. Ahora, vaya, Ana Satán et Hashem, Vayomer, Ahinam, Yarei Yo Elohim. ¿Qué le dijo el Satán a Hashem? Le dijo que gratuitamente te teme, ¿sí? Aló, ata, Sarta, Beado, Ubead Beto. ¿Acaso tú no le has provisto a él y a toda su casa con riquezas, con salud, con todo? Mai Maaseyadav Berachta. ¿Acaso tú no has bendecido las obras de sus manos? ¿A qué se refiere? Amar Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, dijo Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, con la notel peruta mi yo, mi pareja. Que todo aquel que recibía una moneda, una peruta, la mínima moneda de Job, recibía verajá de esa moneda, como el dólar del rabí, del Lubavitch. Mai, Umigneu, Piretz, Bares, que quiere decir que su ganado se salía o sea, florecía, o no es florecía, eh, se multiplicaba en la tierra, vamos a decir así. No quiere decir solamente que había mucho, que se multiplicaba y era exitoso. Entonces, Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, dijo Rabbi Yossi Bar Hanina, Igneu, Shli Yov, Parzu Gidro, es decir, Parzu Gidro Sherulam. Es decir, el ganado de Job, Minhago, era diferente en su comportamiento al del resto del mundo. Minhago Sherolam, el ganado del resto del mundo, Zevim, Horgin, Aizim. Los lobos vienen y se comen a las cabras. ¿Qué pasa con el de Job? Sheli Aizim, Horgin, et Zevim. Las cabras mataban a los lobos. Eran cabras con muy mala leche. Geulam, Shelach, Na, Yadeja, Vega, Bejol, Asher, Lo, Veimlo, al paneja y avarejeja. Entonces, ¿qué le dijo el Satán a Kadosh Baruj Hu sobre Job? Sin embargo, si tú mandas tu mano contra él y le golpeas en todo lo que tiene, ¿acaso ahí va a seguir teniendo tu bendición? Cuando ya no tenga tu bendición, ¿va a seguir? Satán, le dijo Dios al Satán. Le dijo Dios al Satán, mira, todos sus bienes están en tus manos, pero tan solo a él no le toques. Y fue ese día. Sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de sus hermanos. Abejor, de su hermano el primogénito. Umalach, Ba, Eliyob, Bayomer, Habakar, Ayu, Horshot. Y fue un ángel, le dijo a Job, tu ganado está Horshot. Es decir, vamos a explicar ahora a qué se refiere. Maya Bakarayu Horshot. ¿A qué se refiere con que el ganado estaba
arándose. Beatonot root adiedehem, y que los asnos estaban comiendo por medio de ello. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Melamed, Sheit Imo, Hakadosh Baruj Hu, le Iov, que le dio a probar a Hakadosh Baruj Hu a Iov, Mena Olam Haba, como sería el mundo venidero. Es decir, que aquello que sembraban sus toros, que araban, inmediatamente crecía y los asnos comían de ello. Oze, Medaber, Veze Ba, Vayomer, Isha Elohim, Isha Elohim. Entonces ahí, todo lo que le ocurre a Job lo presenta así de esa manera. Dice, Od ze medaber bezeba. Mientras uno está hablando, el otro ya viene. Una desgracia todavía no se digirió, ya viene otro. Od ze medaber bezeba, vayomer kazdim, samu, shelosha rashim, vayifshetu al hagemalim, vaikahum. Los caldeos vinieron, se llevaron tus camellos. Od me da verbezeba, mientras uno estaba hablando ya viene otro, vayomer, banejo uno teja, ujlim, beshotim, yain, bebet ajihem abejor, ruach gedola ba'a, me aker, me'ever amidbar, perdón, vaiga bearba pinot, habayit, vayipol, ala nearim. Es decir, mientras estaba digiriendo lo de los camellos, vienen y le dicen, oye, tus hijos, tus hijas, estaban comiendo en casa de su hermano el primogénito, comiendo y bebiendo, vino un huracán, un tornado, levantó la casa, se derrumbó la casa sobre ellos. Allá como Job, se levantó de Job y me ahiló y rasgó su vestido. Vayagos el roshó y se afeitó la cabeza. Vayomer Arom yatzati mi beteni mi bearon ashub. Dijo Job en ese momento, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Volveré ahí, es decir, cuando muera. Hashem Natan, Hashem Lakach y Hashem Meborach. Dios es el que da y Dios es el que quita, toma, que sea el nombre de Dios bendito por siempre. Beholzot, Lojata y Job, Belonatan Tefilá, Elohim. A pesar de todo lo que le estaba pasando, no transgredió Job y no elevó su plegaria a Dios. Entonces, otra vez llega segundo año, Rosh Hashanah del año siguiente. De amar a Shem el Satán, y entre ellos estaba el Satán, entre todos los que pasaban delante de Dios. Le dice Dios a Satán, Emiseta, ¿vos de dónde vienes? Vayan a Satán, le dijo Satán, a Hashem, Vayomer, Mishud, Baares, vengo de dar una vuelta por la tierra. Amarle, Fanab, dijo el Satán delante de aquel Baruj vamos a hablar, Señor del universo. Shadeti, Bejola, Olam, Velomatzati, que Abdeja, Abraham. Acabo de pasar por toda la tierra y no he visto a nadie como tu siervo Abraham. Llamártalo, que le dijiste, Kumitalech Vares, Leorkau, Lerojba, y Lejatenena. Levántate y camina por la tierra a lo ancho y a lo largo, porque a ti te la voy a dar. Ubesha, Shebikesh, Likbor, Sarah, lo matzamakom le cobra. Velo Hirer en Midoteja. Pero cuando tuvo que enterrar a Sará no tenía dónde caerse muerto, como se dice. No tenía ni siquiera dónde caerse muerto ni para enterrar a su esposa. Dios le prometió toda la tierra y tuvo que comprar a un precio desorbitado el lugar para enterrar a su esposa. Y Abraham no puso en duda las promesas de Dios. Satán le dijo Dios al Satán, a Santa Libeja, el Abdi y yo. ¿Acaso te has fijado en mi siervo y yo? ¿Quién camó bares? No hay como él en toda la tierra. Veodenu Mahazik, Betumato, Batesiteni Bo, Lebal'o Hinam. Es decir, y tú viniste a incitarme a que le haga sufrir Hinam gratuitamente. Una palabra muy fuerte. Por eso dice, Amar Biohanan, Ilmale, Mikre Katub y Efshar Leomro. Si no fuese porque está escrito, estaría prohibido decir algo así, que el Satán incitó a Dios. Dios se deja llevar por una apuesta. Muy bien. Que Adam, dice Rabbi Yohanan, continúa, como una persona, Shemesitinoto Benisat. Es decir, una persona que le incitan y es incitado. De Mandita Tana, en una velita se ha enseñado. Dice, Yored
Umit'e, ve'ole, venotel. Venotel el shut, venotel el shama. Dice, eh, explica ahora esta verdad. ¿Cómo funciona el Yetzer Hara? El Satán baja, mira, cuando ve a alguien que está un poco débil, le incita. Cuando le incita, ve como transgrede, vuelve a subir y le denuncia. Le dice, mira a esta persona lo que hizo, ¿sí? Y entonces cuando Hashem dice, le voy a castigar, entonces baja de vuelta al Satán y toma el alma y se la lleva. Así es como funciona el Yetzer Hara. Dice, vayan a Satán et Hashem vayome, vayamar. Le respondió el Satán a Dios y le dijo, Od bead, or bekol asher leish iten bead nafsho. Es decir, si la gente normalmente suele dar una parte de su cuerpo para proteger otro miembro, como por ejemplo, Imroe Sheajerev va al Rosho, si ve que la espada viene a cortarle la cabeza, sí que es lo que hace, se protege con el brazo, sabe que el brazo se lo van a lastimar, pero protege su cabeza. Kosheken, con mucha más razón. Recuerda Sherleish, Ben Mamón, y ten que dé lehagin al nafsho. Una persona va a dar todo su dinero para proteger su vida. De la misma manera, ¿sí? Puesto que sabe Job que él tiene transgresiones, entonces está feliz que le estés quitando lo económico porque sabe que eso le está protegiendo de la muerte. Ulam, pero Shelachna ya deja vega el atzmo vel besaró, manda ahora tu mano y golpéale a él y a su cuerpo. Veimlo, veimlo el paneja llevar es eso. Y vamos a ver si a ti te va a seguir bendiciendo. Ahora dice, vaya a a Satán. Le dijo Dios a Satán. Y no veía deja. Ahí está, te lo pongo en tu mano. Ajet nafsho shemor, pero su alma cuídala. Si le puedes golpear el cuerpo, pero no el alma, no puede morir. Vaya a Satán. Meet Pene Hashem, salió el Satán delante de Dios. Vaya Job y golpeó a Job, le dio lepra. Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Kashet Zaharo Shel Satán Yoter Mishel Job. Es decir, el Satán estaba en una situación más complicada que la de Job. Es decir, el sufrimiento del Satán era mayor que el de Job. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, le puedes golpear, pero no le puedes matar. ¿Por qué? Mashal, Leebed, Shamar lo rabó. Es como un siervo que le dijo su amo, Shebor, Javit, Ushmoret Diena. Mira, ves esta vasija, rómpela, pero cuida el vino que hay dentro. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Puedo romper el cuerpo, pero tengo que cuidar el alma. ¿Cómo voy a? Por eso estaba sufriendo el Satán. Amar Reslakish, dijo Reslakish, Ua Satán, Uy Yetzerara, Malachamavet, dice, ese Satán también es el Yetzerara, es el mismo y también es el Malachamavet. A Satán, él es el Satán. Diactiv está escrito, Vayetzer Satán, Meten Hashem, salió el Satán de delante de Dios, Uy Yetzerara, es el Yetzerara, como sabemos. Que Tiba también está escrito, Rak Rak Olayom, dice, y Yetzer Leva Adam Rak y Rak Olayom. Ukti Baja, y está escrito ahí también, en Job, que le dijo a Kadosh Baruj Hu, Ah, Rak, Elab, Al Tishlach Yadeja, solamente sobre él no pongas tu mano. Humalach Hamavet, quiere decir que él es el ángel de la muerte, no lo mates. Escribe, está escrito, Ah, et Nafsho Shemor, pero su alma cuida. Alma, Bedide Kaime, ¿qué quiere decir? Que en sus manos estaba el cuidar el alma y no tomar el alma de Job para que muera. Amar Rabbi Levi, dijo Rabbi Levi, a Satán, este Satán, Upniná y Peniná, la esposa de, la rival de Haná, la esposa del Caná también, de Shem Shamayim, Mikavnu. Esto lo hicieron, ¿qué? Lo que ellos hicieron, lo hicieron de Shem Shamayim, por honor al cielo. A Satán, ¿por qué el Satán? Que van de Hadia, la Kadosh Baruchu, de Natie, de Ate, Batar y yo. Cuando él vio que el pensamiento de Akadosh Baruj Hu iba hacia ello
es decir, que mostraba favoritismo por ello. Amar, dijo Satán, Haz Shalom, Mineshe, Mineshele, de Rahamanute de Abraham. Es decir, este le va a quitar el puesto a Abraham. Entonces, por eso le insistía que yo vi a Abraham, yo vi a Abraham, yo vi a Abraham. Ahora, Penina, ¿qué pasó con Penina? Que era la rival de Haná. Está escrito, "Vejasatat saratá gam kas ba'abura re'ima". Es decir, que la rival, es decir, esa Penina, cogía y picaba a Haná. ¿Qué le decía? Le decía, mira, tengo muchos hijos, tú no tienes ninguno. ¿Sí? ¿Para qué? Para incitarla. Darsha Rab Aja Bar Yaakov Papunia. Así explicó Rab Aja Bar Yaakov de Papunia. Ata Satán Nishke Lekar. Perdón, entonces, ¿por qué hacía así Peniná? ¿Por qué le incitaba? Para que hiciese tefila y pidiese. Es decir, quería provocar que Haná hiciese tefila. ¿Qué pasó finalmente? Vino Satán y besó los pies que viajó, es decir, hipotéticamente, de Akadosh Baruj Hu. Bejol Zot, lo yo disfatab. Es decir, con todo lo que le pasó, y yo no pecó en su lenguaje, no dijo cosas, no se rebeló hablando contra Dios. Amarraba, dijo Raba, disfatab, lojata. Con la boca no pecó. Belibó, pero en su corazón sí. No hay que amar. ¿Qué es lo que vamos a decir? Eres Nitena Beyadrasha. La tierra dice en manos del malvado. Bene Shofteja Yehase. La cara del Shofet cubriste para que no vean sus actos. Imlo Efomihu. Ahora, Intomar Shelo Kenhu. Si me vas a decir que no es así. Ayepo Haish Umihu Asher Yehazev et Devarai. Aquí está el hombre y a ver quién contradice mis palabras. Amar Rabba dijo Rabba, Bikesh y yo la que hará al pija. Es decir, Job quiso darle la vuelta, ¿sí? Y decir que no hay justicia en el mundo. Amarle a Valle. Le dijo a Valle, lo liberi Job, ela, que negue de Satán. Y Job solamente habló en contra del Satán, no en contra de Kadosh Baruj. Dice la Gemara que Tanae. Es decir, esta discusión entre Rabba y Abaye es una discusión entre otros dos Tanaim. Eres Nitna Beyad Rasha, la tierra pusiste en manos del malvado, Rabbi Eliezer. Omer, Bikesh y Job la que hará al pija. Es decir, que Job quiso dar la vuelta de su pensamiento y dar la vuelta a su, a su lenguaje. Amarlo Rabbi Yoshua, le dijo Rabbi Yoshua, lo di ben Job ela, tapé Satán. Dice, no, Job solamente habló en contra del Satán. Ahora dice, Allah tza kilo ersha ve'en miyadeja matzil. Es decir, aparte tu pensamiento, porque no hay quien hace mal, ven miyadeja matzil, y no hay quien te pueda salvar. Amar Rabba dijo Rabba, Bikesh Job, liftor et kola olam kulo minarin. Es decir, Job quiso eximir a todo el mundo del juicio, es decir, no existe justicia en el mundo. Mírate, mira todo lo que me ha pasado. Amar Lefana dijo delante de Akadosh Baruj Hu, Ribono Shel Olam, Señor del universo, Barata Shor, creaste al toro, ¿y qué le hiciste? Parsotab, Sedukot, hiciste que sus pezuñas estén partidas, hiciste un simán de kashrut. Barata Hamor, creaste al burro, pero Sotab, Kelutot, y sus pezuñas están cerradas, como los cascos, que son un signo de impureza. Barata Ganeden, creaste el Ganeden, Barata Ginam, y creaste el Geinam. Barata Tzadikim, creaste a los justos, Barata Reshaim, y creaste a los malvados. Mira, qué deja. ¿Alguien te impide a ti de hacer cualquier cosa que tú quieras? Umay,
Ahadru le Jabre. Ahora, ¿y qué le respondieron sus compañeros a Iyob? Afatá, también tú. Dice, Tafer Yir'e. Tafer Yir'at Het mi Ben Adam. Es decir, estás anulando el temor de la transgresión de las personas. Betigra Sija Lifne El. Y estás provocando que la gente hable o que no hable con Dios, es decir, que no haga tefilá. Para Kadosh Baruj Hu Yetzerará. Veralo, Torah, Tablín. Cuando Dios creó el Yetzer Hará, también creó el antídoto, el condimento de la vida, que es la Torah, para luchar contra el Yetzer Hará. Darás Raba, así explicó Raba. May Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito? Birkat Obad Alaitabo, Velev Almaná Arnen. Birkat Obed Altabo, el Aitabó, la bendición del que está perdido que venga sobre mí, ¿sí? Melamed nos enseña Sheaya Gozel Sade y Etomim, que Job robaba campos de los huérfanos. Umashbija Umahazina Lahen. Y pero no lo robaba para él. Cuando lo robaba, lo mejoraba el campo y se lo devolvía a ellos. Entonces continúa el versículo y dice: Belev Almaná Arnen. Dejol Eja de Haba Almaná de lo Habu Nesabela. Porque ahí donde había una viuda que no tenía, que nadie quería casarse con ella. Haba Azil Sade Shemeh y Lava, de Ayuatu Mesabela. ¿Qué hacía? Cogía un campo y lo ponía el nombre de la viuda. Decía, ese campo, esa es mi prima que tiene, primero decía que era, ponía su nombre, ¿sí? Es decir, es mi familia. Y como él era muy rico y tenía, ¿sí? Mucho renombre, la gente decía, es familia de yo. Y además ese campo de ahí es suyo. Y además tiene bienes. Entonces la gente quería casarse con él. Lu Shekol Yishakel que Ashi Vehabati Bemoznaim. Ahora, si viniésemos a pensar en una balanza, los castigos que recibí frente a las transgresiones que hice, Yisu Yahad, Nid'e Mihem Yahria. A ver quién pesa más. Estarían equilibrados. Amarrab dijo Rab, Afra Lepume Diyo. Jabruta Klapesh Maya. Es decir, que hay que poner polvo en la boca de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando con Dios como si fuese su compañero. ¿Qué es esta forma de hablarle a Dios? Dice, Lo yesh benenu mojiach yasher yado al shinenu. En venenu mebarer de barim asher yasim yadai memshalto al shenenu liyot nishmaim lo. Es decir, no tenemos entre nosotros alguien que explique las palabras y que ponga, que consiga atrapar, Memshaltó, el gobierno de Dios, para que le escuchen. Amar Rab dijo Rab, Afra le pume de Job, ese polvo que se pone, o esa tierra que se pone en el polvo en la boca de Job, Klum Yesh Evet Shemojiach Edrabo. ¿Acaso alguna vez has visto un siervo que ojiach, es decir, que reprimende, que haga tojajá a su amo? Dice también las palabras de Yod, Berit Kaerati le Ainai. Es decir, yo hice un pacto con mis ojos de no mirar lo que no se debería mirar. Umaid Bonan al Betulá, y que tampoco me voy a fijar en las mujeres, sí, jóvenes. Amar Raba dijo Raba, Afrale Pume de Job, eso es polvo en la boca de Job. Ihu Beajaranyata Pulo Istakel, Anashim Hanun. Es verdad, él no miraba a otras mujeres. Pero Abraham,
Afilu, Bedí de lo Istakel. Abraham ni siquiera su propia mujer veía. Y escribe como está escrito, tiene Naya Dati. He aquí que ahora me doy cuenta que eres una mujer muy bella. Le dijo Abraham a Sara. Claro, mi cara lo dejaba ya de la, porque al principio no sabía. Ahora dice, Kalá, Anán, Vayelech, Ken, Yored, Sheol, lo Yaale. Dice, de la misma manera que la nube, ¿sí? Kalá, Eolej, es decir, que va yendo, va moviéndose y no vuelve. De la misma manera que baja el Hakeber a la tumba, no vuelve a subir de ella. Amar Raba dijo, Raba, Mikan, Shekafari, Eyob, decía Tamitim, aquí estamos viendo que Eyob estaba renegando del concepto de Tejiyat Tamitim, que los muertos resucitarían. Asher, Baseara, Yeshufeni, es decir, con una seará y provocaste el mal, es decir, que vino esa tempestad y que destruyó su casa, etcétera. Arbe, y Hinam, es decir, me hiciste mucho dolor de manera gratuita. Amar Rabá, dijo Rabá, Eyob besará Haraf u besará Ashibohu. Es decir, con una tempestad se rebeló contra Dios en sus palabras y con una tempestad les respondieron. Aseará Jaref, se rebeló en la tempestad, como está escrito, Asher beseará Yeshufeni. Amar Lefanat dijo delante de Dios, Ribono Shel Olam, Shemar Ruach se hará, habrá Lefaneja. A lo mejor este viento de la tempestad pasa delante de ti. Benit Jalef Leja Ben Oyev Leyov. ¿Y entonces qué pasó? Cuando pasó ese viento, te hizo entender mal. Y en lugar de escuchar Eyob, escuchaste Oyev. Oyev es enemigo. Y entonces has creído que soy tu enemigo y por eso me has hecho todo esto. Se hará el Shibuhu. Y la tempestad fue respondido. Y escribe, está escrito, llama Shemet Eyob. Nina se hará Bayomer. Le respondió Dios a Eyob desde la tempestad y dijo, Ezer na, Ezor na, Keneged Halatzeja. Es decir, Hagor, átate y prepárate como una persona valiente, ¿sí? Ve ash eleja veodieni. Yo te voy a enviar. Veani eshalaja devarim veata todieni. Te voy a preguntar cosas y tú me vas a responder. Amarlo le dijo a Kadosh Baruj Hu a ello, Harbe nimin barati beadam. Yo creé muchos cabellos en el pelo. Mejor nima benima. Y cada uno de los pelos. Barati la guma Bifne Atzma. Creé un conducto para ese pelo por sí solo. ¿Para qué? Shelo yushtaim yonkot migumahat. Para que dos pelos no vengan a succionar de la misma fuente. Sheil maleshtaim, porque si dos migumahat tomasen de la misma fuente, su vitalidad, mehashihot meor enav shel adam, oscurecerían los ojos de la persona. Ben Guma le Guma lo Nizhalefli, Ben Iyov le Oyev Nizhalefli. Es decir, ahora le responde Dios y le dice: si entre un pelo y otro, entre un poro y otro poro, yo no me equivoco, me voy a equivocar entre Iyov y Oyev, que es esta forma de decirme. Otra cosa que le respondió Kadosh Baruj Hu, Mi Pileg, ¿quién dividió? Le Shatef, Teala, es decir, las gotas que caen en la lluvia. Harbeti pim barati peavim. Yo creé muchas gotas en las nubes. Bejol tipa betipa barati la defus. Y a cada gota y gota le creé un lugar donde asentarse por sí sola. Bifne atzma. Tipot. Mi defus para que dos gotas no salgan del mismo lugar. Sheil male, porque si fuese así, Shetetipim yotzot mi defus que dos gotas cayesen del mismo lugar, juntas, מטשטשות את הארץ ואינה מוציאה פירות. ¿Qué haría? Golpearían la tierra
muy fuerte y entonces no sería posible que diese frutos esa tierra. Ben tipa le tipa, lo nitjalef li, ben oyeble y yo, nitjalef li. Es decir, distingo entre una gota y otra. No voy a distinguir entre Yov y Oyev. Mai mashma de Hai de Alá, Lishna de Fusi. ¿Por qué a esta Tealá, ese conducto por el cual cae la lluvia, lo llamó Defus? Amar Rabba Barshila, dijo Rabba Barshila, escriba ya Tealá, que Bet Seatá Inzera. E hizo una canalización como de Bet Seataim, un lugar que contiene 12A de grano. Ahora, Vederech Lehaziz Kolot. Otra cosa que responde a Kadosh Baruj Hu. Le dijo a Kadosh Baruj Hu, Harbe Kolot Barati Beavim. Yo creé muchos truenos, sonidos estruendosos en el cielo, en las nubes. Bekol, y toda voz y voz. Baratilo, Shvil, le creé un camino, Bifne Atzmo, para sí solo, Shelo, que de Shelo, Yiyu, Shete Kolot, Yotzeot, Mishavil Echad, para que dos truenos, dos ruidos no salgan del mismo lugar. Shilmale, porque si fuese así, Shete Kolot, Yotzeot, Mishavil Echad, que las dos voces saldrían del mismo lugar, Mejarevin et Kola Olam, destruirían todo el mundo. Ben Kol, Lekol, lo Nitzalef, Ben y Yob, Leoyev, Nitzalef. No sé distinguir y no mezclo entre una voz y otra. No voy a saber distinguir entre Yob y Oyev. Otra cosa que responde a Kadosh Baruj Hu, Hayadata, Et Ledet, Yaale Sela, Holel, Ayalot, Tishmor. Explica la Gemara. Y dice, Yaale, Yaala Azot, esta Yaala, esta gacela, es decir, en el momento de dar a luz, la gacela, Sela, es una roca. Dice, Agzarit Albanea, la Yaalá, la gacela es cruel con sus hijos. Por lo tanto, Shah Shekoraat, la Ledet, cuando la gacela está por dar a luz, rompe aguas. Hola, Le Rosh Ahar Kede Sheipol. ¿Qué hace? La gacela sube a lo alto de la montaña para que cuando salga el bebé caiga por la montaña. Mimena, perdón, que Sheipol Mimena Beyamot, para que caiga de la montaña y se muera. Ani Mazmin La Nesher. Yo preparo un águila. Se me cabló Bignafab Umanijo Lefanea. Es decir, que toma a ese bebé entre sus alas y lo pone delante de ella. Veil Malay si no fuese Rega Ejad o Meajer Rega Ejad y Admet. Y si ese águila, Magdim, se adelantase un segundo o se retrasase un segundo, el bebé caería y moriría. Ben Rega de Rega, Lonit Jalef, Li, Ben Oyeble y Yob, Jalef Li. Ahora, sé distinguir exactamente entre un momento y otro para que llegue justo a tiempo. Y me estás diciendo que entre Yob y Oyev no sé distinguir por el viento. Decía el versículo, dice, ¿acaso Jolela y Alot? Es decir, Ledat Hayalot, Tishamer, Tamtin Beteda Ledat. Es decir, vas a esperar y vas a saber justamente cuál es el momento en el que va a dar a luz. Explica la Gemara y dice, Ayala Zo, esta Ayala, esta gacela, Rahmatzar. Es decir, su régimen, su matriz es muy estrecha. La ledet, y el momento en el que rompe aguas para dar a luz, en Mazmin la Dracón. Ani Mazmin la Dracón. Yo preparo para ella un dracón. Aquí dice un nahash, una serpiente. Shema Kisha Bebet Arrechem Umitrapa Umoledet. Es decir, que la muerde en la matriz y entonces eso la cura y puede dar a luz. Como Aleida Niyer Rafé. Es decir, que ese lugar por el cual va a dar a luz
se suaviza. Veilmale Magdim, y si me adelantase, rega un instante, o meajer, rega o matase un solo instante. El rega, ¿qué pasaría? Miyad, meta, inmediatamente esa yalá, esa gacela moriría. Ahora, ben rega le rega, lo nitjalef, ben, lo nitjalef li, ben eyob le oyev nitjalef li. Es decir, sé distinguir ese momento exacto. Entre uno y otro no me equivoco, no los intercambio. Y entre eyob y oyev lo voy a intercambiar. Ahora dice, y yo, lo vedad, yedaber, udvarab, lo beaskel. Amar Rabba dijo Rabba, Mikan she'en Adam, mitpas beshaat zaro. Es decir, al she'u medaber kashe, mehamad zar. A pesar de que él estaba hablando duramente con Dios por el sufrimiento que está pasando. She'aren neemar bedibre Eliyahu, y lo vedad, yedaber. ¿Qué dice el libre Eliyahu? No está hablando con conocimiento. Es decir, no se da cuenta de lo que está diciendo. ¿Por qué? Por el sufrimiento que está pasando. Ahora, ¿qué más dice Job? Dice, Vaishmeu Sheloshet Re'e Job. Escucharon los tres amigos de Job. Kola Ra'azot, todas estas cosas malas que le pasaron a Habá, a Elab, que le vinieron a él. A Yobó, Wishmi, me como y cada uno llegó de su lugar. Afilu, perdón, Elifaz de Timni, Elifaz del Temaní, Bildad Ashuhi, Betzofer Hanaamati. Es decir, estos son los tres nombres. Vaivadu, Yahdab, Labo, Lagud, Lo, Unajamo. Se pusieron todos de acuerdo para ir juntos a verle, para consolarlo. Pregunta la Gemara, Mai Vayavadu, Yahdab. Perdón, ¿qué quiere decir que se congregaron juntos? Se asociaron juntos. Amar Rabiuda, Amar Rab, dijo Rabiuda en nombre de Rab. Elamed, Nechnesu Kulam Beshar Ejad. Es decir, que todos entraron al mismo tiempo por la puerta. Betana, y así se enseñó. Ben Kolejad Vejad, Shalosh Meot Parse. Es decir, entre donde vivía uno y donde vivía el otro y donde vivía el otro había distancias muy grandes de 300 parsaot, más de 300 kilómetros. Pregunta la Gemara. Mená, Habu, Yadé. Entonces, ¿cómo sabían que esto estaba pasando con Job? Y cada hombre quienes dicen que Lilá, Habaleu tenían una corona. Es decir, en la corona estaban las caras de los otros tres amigos. Cuando veían que algo pasaba con uno de ellos, cambiaba su cara. Y de hambre, y quienes dicen, Ilane, Habaleu, de que van de Kamshi, Habu Yade. Es decir, tenía cada uno de ellos un árbol. Y cada uno llamaba al árbol, es decir, tenían tres árboles cada uno, y cada uno le llamaba a un árbol con el nombre de su compañero. Ese es el árbol de Job, ese es el nombre de Elifaz. Bien, ¿qué pasó? Eh, y entonces, cuando algo le pasaba a alguno de los árboles, lo sabían. Amar Rabba dijo Rabba, Hainu de hambre Anshe, esto es lo que dice la gente. Oh, Jabra, que Jabre de Job o Metuta. Dice, o tienes amigos como los que tenía Job, o más te vale la pena morir. Muy bien, continuamos. Dice, Vaihi, Kiehel Adam la roba al pene Adama. Y ocurrió que cuando las personas empezaron a multiplicarse en la tierra, Benot y Aldulahem, y tuvieron hijas. Rabbi Yohanan Amar dijo Rabbi Yohanan, Rivia Beama Leolam. El Shakish Amar, es decir, Rivia, el multiplicarse, ¿no? Es necesario en el mundo. El Shakish dijo, Meribá Baala Olam. Es decir, que eh, cuando nace una hija, lo que dijo Rabbi Yohanan es Rivia Bala Olam, es decir, viene la abundancia. Lo que dije de Resh Lakish es que viene la discusión, la pelea. Amar le Resh Lakish, le Rabbi Yohanan dijo Resh Lakish, le Rabbi Yohanan. Eridach de Amar, según tú que dijiste que Rivia, la discusión viene al mundo, Vehu de Abartov, y esto es algo bueno. ¿Quién? Mi penema
lo nichfelu benotav shel Iyov. Entonces, ¿por qué? Al Lebasov, Kefel, Kafalo Akadosh Baruchu, Escuela de Barim, Shayalo, Reilu, Et Benotav, lo Kafal. Es decir, que después de todo lo que pasó, Dios le dobló todos los bienes que tenía, pero a las hijas no se las dobló, no le dio otras dos hijas. Amarlo le respondió Rabbi Yohanan, Nehi de lo Nichpelu Beshemot. Puede ser que no le doblaron, ¿sí? Las hijas con nombres. Abal, Nichpelu, Beyofi. Pero sí que tenían el doble de belleza. Escribo, no se ha escrito Baihilo, Shivana. Es decir, Arba Azar, Banim, Beshalosh Bano. Tenía 11 hombres y 3 mujeres. Bekra Shema Ejad. Llamó a uno Yemima. Le llamó Yemima. Shema Sheni, Ketzia. Le llamó Ketzia. Shema Shelishi, Keren Afu. La esquina da la vuelta. Les voy a explicar la cámara. Yemima, Shaita, Dome, Layam, Leyom. ¿Por qué? Porque se asemejaba al día. Ketzia, ¿por qué le llamo Ketzia? Shaya, Reja, Nodef, y Ketzia. Sí, tenía un olor muy particular. Ahora, Keren Afuj, esta esquina dada la vuelta. Hambre de Rabbi Shila, así dijeron el nombre de Rabbi Shila. Shedome le carna de Karesh. Se asemeja a lo que se llama el carna de Karesh. Ahora, Mejaijó alaba meara, es decir, se jacó al pirush de Beres Israel, es decir, se rió de esta explicación en la tierra de Israel. De Amrú, y se fue a una cueva. Dijeron, Carena de Keresh, es decir, Lekutahi, es decir, Carena de Keresh, Lekutahi. O sea, Keren, Shel Hayá, es decir, que el cuerno de este animal llamado Keresh, mejoar es algo desagradable, pero ya fue claro, no es bello del todo. El amar Rabhizda, entonces dijo Rabhizda, Keren Hafuj, es decir, Shirto Shel Iyov, Haitá Yafe, Ubetelet min Shamayim, es decir, que el lugar donde estaba Iyov era un lugar bueno, fue anulado. Que Kurkema de Rishka Bemine, como la curcuma del jardín que se trae un jardín pequeño, no es lo mismo. Sin embargo, como dice el versículo, Ki tikra bapuj, es decir, Haresheu Yafa Yoter Mishear Mine Habesamim, es decir, que esa mujer es más bella que el resto de las especies. ¿Sí? Vamos a seguir. Continúa entonces la cámara y dice, Rabbi Shimon, me Rabbi Shimon, el hijo de Rabbi, y ya le da Barta, le nació una hija. Haba Kahalash Daate. Y de repente, pues está un poquito triste porque él quería un hijo. Amarle a Abu le dijo su padre, Rivia va a la Olam. Dice, no, cuando nace una niña, Rivia, la abundancia, viene al mundo. Amarle, Barcapará le dijo Barcapará, Tanjumim Shel Hebel, Nijameja Abuj. Es decir, tu padre te consoló como se consuela a un enlutado, como se enseñó en una breita de Tania. Y Efshar Leolam Veloz de Harim Velo Nekebot. El mundo no puede existir sin chicos y chicas, sin hombres y sin mujeres. El Asher Lemi Shebanav de Harim, pero solamente afortunados aquel cuyos hijos son hombres. Hoy lo Lemi Shebanav Nekebot, pero hay de aquel cuyos hijos son mujeres. De la misma manera, y Efshar Leolam Velo Basam u Velo Bursi. Es decir, el mundo tampoco puede existir sin el vendedor de perfumes y sin el tanador de pieles. Ahora, el que vende perfumes sale con buen olor, el que vende pieles, el que trabaja las pieles, tiene muy mal olor porque es un olor muy fuerte. Entonces dice, Ashre Mishe Umanuto Busmi, afortunado es aquel cuyo trabajo es vender perfumes, oílo, oíle mí,
Shumanuto Bursi, y hay de aquel cuyo trabajo es ser sanador de pieles. ¿Qué Tanae? Esto es como una discusión entre los Tanaim. Dice el versículo, Vayhi, Vashem, perdón, Vashem Berajet Abraham Bakol. Dios bendijo a Abraham con todo. May Bakol, ¿qué es Bakol? Shelo haya lo bat. Perdón, Rabbi Meir Omer, Shelo haya lo bat. Rabbi Meir dice que es que lo bendijo con todo, que no tuvo una hija. ¿Por qué? Porque Bakol tiene el mismo valor numérico que la palabra Ben, 52. La viuda Omer dice, la viuda Sheita lo bat. Dice, no, al contrario, que tuvo una hija. Ajenim Omrim, otros dicen, Bata Italo, le Abraham, Ubakol Shema. Abraham tenía una hija y se llamaba Bakol, es decir, que le bendijo con Bakol. La bendición fue que tuvo una hija. Rabbi Elazar Hamodai Omer. Rabbi Elazar Hamodai decía, Isagninut Haital Belibo, Shel Abraham Avinu. Shekol, Malke Mizrach Umarab, Mashkimim, le pidjó. Es decir, Abraham era experto en astrología y todos los reyes del este y del oeste iban a verlo por la mañana muy temprano. Todos hacían cola en su puerta para que les explicase. Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai dice, evento bajaitar teluyá, betzabalo shel Abraham. Dice, no, había una piedra preciosa colgada en el cuello de Abraham. Tenía un collar con una piedra preciosa, shel Abraham Avinu. De kol jole harroe oto miyat mitrape. Que toda persona enferma, cuando miraba la piedra, inmediatamente se curaba. Ubeshah sheniftar Abraham Avinu min haolam. Y en el momento en el que murió Abraham Avinu, Hakadosh Baruchu Begalgala Hamá. Tomó esa piedra preciosa y la colgó en el firmamento como una estrella. Amar Abaye dijo a Abaye, Hainu de hambre inche y del idioma. Eso es justamente lo que dicen las personas cuando sube el sol y brilla con toda la fuerza, y del Iketzira. Entonces se reduce y se aliviana la enfermedad. Dabarajer, otra explicación. Hashem Berajet Abraham Bakol, Dios bendijo a Abraham con todo. ¿Qué quiere decir? Shasa Ishmael Teshuvah Beyama. Es decir, que Ismael hizo Teshuvah mientras Abraham estaba vivo, es decir, Abraham vio cómo Ismael hacía Teshuvah y volvía al buen camino. Ahora, me explica la cámara. Shalom Arad, Esab, Beyama Menalan. Ahora, ¿cómo sabemos que Esab no se rebeló contra Hashem durante los días en los cuales vivía Abraham? Está escrito, Vayabó Esab Minasad de ayer vino Esab del campo y estaba cansado. Betana, y se enseñó en una veraita. Beotó Hayem en ese día, Niftar Abraham vino, murió Abraham vino. Ese día. Beasa Jacob vino, Tafshir Sheladashim, por eso Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Lenahem y Yitzhak Aviv, para consolar a Isaac su padre. Maishena Sheladashim. ¿Y por qué justamente tenía que ser un guiso de lentejas? Hambre, Bemaaraba, así decían en la tierra de Israel, Ishmael de Rabba Barmari, en nombre de Rabba Barmari, Ma'adasha Zo en la P, igual que esta lenteja, no tiene una boca, es totalmente redonda, no tiene ninguna abertura. Abel en lo P, también el que está enlutado no tiene cómo abrir la boca, sino que solamente está sentado y en silencio. La barajera, otra explicación, Ma'adasha Zo, Megulgelet, igual que esta lenteja redonda, afabelut, megalgelet, umahazeret, alcohol baeolam, el abelut, el duelo también gira, es parte del ciclo de la vida, que también es como algo que es redondo y se repite constantemente. May benayo, ¿cuál es la diferencia? Ika benayo, linjume, be. La diferencia entre los dos es, si acaso se puede lenajem tabel al yede beitza, es decir, se puede consolar al enlutado con un huevo, esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque si es que no tiene no tiene boca, el huevo tampoco tiene boca. Pero si es porque gira y rueda, el huevo no rueda. Amar Rabbi Yohanan, Hamesh Averot, Abar, Oto Rasha, Beoto Hayom. Dice, 5 transgresiones hizo aquel malvado en ese día, Esab, en ese día en el que murió su abuelo Abraham, hizo 5 transgresiones. Baal Naharam Meorasá, es decir, estuvo con una mujer comprometida, casada.
Vehará que Tanefesh mató a una persona, Bekafar Baikar, y renegó de lo esencial, es decir, renegó de Hashem, Bekafar, Betejía Temetim, y renegó de lo que se llama la resurrección de los muertos. Beshat et Abejorá, y despreció la primogenitura. Explica la Gemara cada uno. Van a Arameorasa, ¿de dónde sabemos que estuvo con una mujer? Perdón, no es una mujer casada, violó a una mujer. Dichtiv, que baja, está escrito aquí. Vaya voy, Isabel, Minasade, vino Esab del campo. Tibatam, está escrito ahí. Kibasade Metzaa, cuando se nos habla del caso de la Naharame Orasa, de la joven que fue violada. Dice que ella se encontraba en el campo. Entonces dice, Kibasade Metzaa, porque la encontró en el campo. Y aquí dice, y Esab vino del campo. Hará que Danefesh mató a una persona, que Tibaja está escrito aquí. Dice, Behu Ayef, y él estaba cansado. Tibatami está escrito más adelante en Yirmiyah. Hoy Nali, ki ayefa nafshi lehorgim. Mi alma está cansado de los que son asesinados. Bekafar, Baikar, renunció a Hashem, de donde lo sabemos, que Tibaja está escrito aquí, la Mazeli, ¿para qué lo necesito esto? Es decir, cuando él dijo, la Mazeli mejora, ¿para qué necesito la mejora? ¿Sí? Tibatami está escrito ahí, Ze Eli Beambehu. Es decir, Ze, de la palabra Ze, esto, igual que el pueblo de Israel cuando estaba en el cruce del mar, dijo, Ze Eli, este es mi Dios, lo veía, lo podía enseñar con el dedo, Yahol. Aquí también dijo Esab, Ze Li, Lama Zeli, ¿para qué esto es para mí? No necesito a Dios. De Kafar, de Tejiat Ametim. Ahora, renegó de Tejiat Ametim, de la resurrección de los muertos. ¿De dónde lo sabemos? Steve, está escrito, dice esa, ¿para qué necesito la verja? He aquí que voy a morir. Bueno, pero vas a morir, pero después va a haber Tejiat Ametim, no le importa, no cree en ello. Beshat esta mejorá, despreció la mejorá, la bendición del primogénito. Está escrito, Vayibed, Esab, eta mejorá, y Esab despreció la mejorá. Muy bien. ושעשה ישמעאל תשובה מנין בימיו מנהלן. Ahora, esto es que Abraham no tuvo sufrimiento porque no vio a su nieto Esab descarriarse. ¿Cómo sabemos que Ismael hizo Teshuvah en vida de Abraham? ¿De dónde lo aprendes? Quijá de Rabina, Rabjama Barbuzi, es como aquello que dijeron Rabina y Rabjama Barbuzi, Habu Yad Bekame de Raba, estaban sentados delante de Raba, Bekame Namnem Raba, y Raba estaba dormitando. Ahora dice, amarle Rabina le Rabjama Barbuzi, le dijo ahora Rabina Rabjama Barbuzi, ¿verdad? De Imrato Kol Mita Sheyesh Ba Gevia, Zohi Mitatan Shel Tzadikim. Tienes que saber, Badai, seguro, que cuando la Torá habla de la muerte de alguien y se refiere con Vaigva, Gevia, es que murió como los tzadikim. Amarle, le dijo Rabjama Barbuzi, y efectivamente. Ahora, preguntó Rabina, Deja Dor Hamabul, pero la generación del diluvio, que también dice, ahí va Igba. Entonces, ¿cómo que eran todos tzadikim? Amarle le respondió, Anan, Geviá, Beasefa, que Amrina. No, cuando decimos que es Geviá, ese tipo de muerte que se refiere a Geviá, tiene Vaigva, Vayasef. Es decir, falleció y se reunió con su pueblo. Cuando están las dos cosas, entonces es que es la muerte de los tzadikim. Ve a Ismael. Pero entonces Ismael, Dichtiv ve, Geviá Beasefa. Sobre Ismael está escrito, Vaigva, Vayamot, Vayasef el Amab. También, entonces que Ismael era un malvado. Dice, Adeaji, Itar, Behu, Raba. Entonces en ese momento se despertó Raba. Amarleu les dijo, ¿dar de qué? Niños, Ejí amar Rabbi Yohanan. Así es como dijo Rabbi Yohanan. Ismael hace Teshuvah, Ejaí Aviv. Ismael hizo Teshuvah en vida de su padre. Shenemar, Veigberu Oto Isaac y Ismael Banab. ¿Quién enterró a Abraham? Lo enterraron Isaac e Ismael. Pero Ismael era el mayor. ¿Quién pasó delante? Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael reconoció que Isaac tenía el derecho. Entonces, de ahí aprendemos que hizo Teshuvah. Dice, pregunta Gemara, Dilma, Dere, Jochmatan, Kajashibleu. A lo mejor la Torah los escribió en orden de su sabiduría. El Ameata, entonces si es así. ¿Por qué dice Baikberu Oto Esab Jacob Banab? Después
cuando murió Isaac, dice, y lo enterraron Esav y Jacob sus hijos. Si fuese por la inteligencia, por la sabiduría, por la jochma, no sería el orden correcto. Maitama, lo hashibleu de la jochmata, porque ahí no lo escribió según su sabiduría. Ela, entonces, tenemos que decir, mi de que akdeme, del hecho de que adelantó al escribir a Isaac, a Ismael, a debure, a debere, Shenatan Ismael e Isaac, la lejet lefanav. Eso quiere decir que Ismael dejó a Isaac ir delante. Humidea debere, shmamina, teshuvah, y del hecho de que le dejó pasar delante, entiende de aquí que hizo teshuvah en vida. Hasta aquí llega este edad, que tengamos un excelente día. Discu,